Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia, como ustedes ya saben, y hoy tengo de invitado nuevamente al distinguido y querido por el público, profesor César Espinel. Profe, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ya te comentaba, muy contento y sí, y agradecido también de que me hayas invitado otra vez. Sabes que siempre que encuentre un hueco y me lo digas, pues aquí estamos presentando batalla. No, yo estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación, de verdad. Se lo dije fuera del aire y se lo digo ahora delante de las cámaras. Para mí siempre es un placer platicar con alguien como usted porque se aprende muy fácil, tiene ese don, ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, yo Muchas sé que gracias. también a los miembros del canal, que son los que van a estar ahorita aquí con nosotros, les gusta mucho usted como invitado. Entonces, para mí es un Me placer alegro. que haya aceptado. Estoy muy agradecida. Y con este tema, ay, tan bonito y tan controvertido, ¿no? Sobre el Dios de Abraham y estas Ujú. religiones abrámicas. El tema es controvertido porque de hecho si uno pregunta, no a todos, pero a algún cristiano así de a pie, oye, ¿tu Dios es Alá o es el mismo que Alá? Van a decir, óyeme, ¿qué te pasa? Es una herejía, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? O si le preguntas tal vez a un judío si es Alá, también va a decir lo mismo, o a lo mejor diga sí, pero diferente, o bueno, ahí hay una revoltura, entonces queremos que usted nos ilustre un poquito para saber si es el mismo Dios o si es un Dios distinto o qué pasó allí, ¿no? Porque se supone que Ujú. todos vienen del mismo Señor, que fue, si es que existió, Abraham. Entonces, bueno, antes de empezar, profesor, ¿ya le tiro la primera pregunta o quiere decirnos alguna introducción? Nada, simplemente que coincido contigo en que es una cuestión muy polémica y claro, es uno de los principios clave, ¿no? Donde choca la investigación más histórica, ¿no? Más aconfesional con la fe propia. Sin embargo, también querría recordar algo a posibles creyentes que nos estén viendo, que es esa frase que he puesto ahí, ¿vale? Que dice, no adores una religión, adora a Dios. Es una adaptación en realidad de un hadith del profeta Muhammad, que en realidad el original dice, le preguntaron, ¿no?, a uno de sus seguidores cuál era la enseñanza fundamental del profeta. Y dijo, adorad solamente a Dios, Allah, que ya lo adelanto, es solamente la palabra Dios en árabe, o sea que judíos y cristianos que tienen el árabe como lengua materna también se refieren a Dios como Allah, ¿vale? O sea, eso ya debería responder a la pregunta de si es el mismo Dios o no. Luego volveremos sobre este tema porque es interesante, pero vaya eso por delante. Y entonces decía, adora a Dios sin asociarle nada, sin atribuirle nada. Entonces es un poquito la idea de que muchas veces los creyentes también, como están en una situación complicada en el siglo XXI, ¿no? En el que, sobre todo en Europa y parte de América, donde ven que el dominio de la religión va retrocediendo y se va quedando cada vez más en lo privado, adoptan una postura militante y entonces muchas veces en sus discursos ves que casi reciben más veneración la propia religión que Dios, ¿no? Que es algo mucho más abierto, ¿no? Y mucho más absoluto en cuanto que es enteramente trascendente. Entonces es eso, siempre esto conviene tenerlo como una flecha de dirección, ¿no? De no perder de vista el, el objetivo último que es la divinidad, ¿no? Que es Dios, donde por definición entra la creación entera. Entonces, la religión está bien para cada uno según la adopte o la reciba, pero no convertir la religión en un fin último, sino en un medio, porque si no se comete idolatría. Y eso sabemos que todo el mundo lo condena. Así que es un poco un mensaje de alerta y de cuidado. Solamente quería comentar eso. Perfecto, me gustó mucho esa frase. Mire, ya está aquí Tiberio Claudio, que es parte de los miembros del canal. Ahorita, como se vayan sumando, los vamos saludando. Dice, buenas tardes, saludos a todos y a Normita y al profesor Espina. Saludos, Tiberio. Bienvenido. Pues bueno, precisamente usted acaba de mencionar la palabra clave, ¿no? Es Dios.
Y yo quisiera comenzar analizando este tema precisamente desde ese origen, profesor. Para Ujú, mi primera pregunta, guarda en relación con la etimología misma de la palabra que nosotros entendemos por Dios. sí, Desde la concepción primitiva de los hebreos antiguos hasta el griego, que sería la palabra Dios ya como tal, o que viene de allí, hasta el árabe, ujú, que sería Alá. ujú. ¿Nos puede decir usted un poquito, hablar un poquito de este concepto o de qué entendemos por Dios en estas religiones abrámicas? Sí, claro, es una cuestión muy interesante porque claro, nosotros, que estamos hablando español, que es una lengua romance, utilizamos la palabra Dios para referirnos a esa realidad profunda con la que los seres humanos se han estado vinculando y relacionando durante milenios, ya sea de una manera plural, ¿no? En una concepción de múltiples dioses, o de una manera única a partir del desarrollo y triunfo del monoteísmo. Pero la realidad última que subyace a todos los sistemas, al final sí responde a esa misma intuición. Pero en efecto, esta palabra nuestra, que es Dios, apunta a una realidad, pero lo hace de una manera que solo podemos entender quienes hablamos una lengua romance, ¿no? Entonces, las palabras Dios, Dieu, Deu, Dio, ¿no? Que son todas ellas derivaciones del latín Deus, que a su vez procede de una forma más antigua, que es Deivos, y cuando el antiguo de diptongo EI se acabó transformando en una I, surgieron palabras como divus o divinus, de donde viene la palabra, lógicamente, divino. A su vez, la raíz de deivos está en el indoeuropeo dieu, que significa cielo o luz diurna, que a su vez deriva de otra raíz que es deif, que significa luz, brillo, resplandor, fulgor, ¿no? De ahí el sánscrito deva, para referirse a las divinidades, igual que el lituano devas o el céltico devus, ¿no? Tenemos al dios celeste védico que se llama Diaus Pitar, ¿no? Literalmente Padre Cielo, que está relacionado con Dius Peter, que dio Júpiter. Así que a un nivel etimológico, la palabra Dios está relacionado con la luz, con el resplandor, con el fulgor, con el brillo, y por eso dioses indoeuropeos como Zeus, Júpiter o Thor representan a dioses del cielo y fenómenos como el rayo o el relámpago, ¿no? A pesar de que posteriormente la teología ha asociado también a Dios la penumbra, no solamente la luz, pero en un principio, ¿no? Es esta idea a un nivel etimológico. ¿Qué ocurre en griego? En griego tenemos dos palabras. Tenemos la palabra theos y la palabra dios. La primera se refería propiamente a los dioses y de hecho es la que siguen utilizando los cristianos griegos, los cristianos de lengua griega, para referirse a Dios, lógicamente. Si Dios deriva del latín, ellos utilizan el griego, por lo tanto hablan de theos, no de Dios. Ahí también nos han dado vocablos como ateo o teísta, ¿no? Que viene del theos griego. La segunda palabra, que es Dios, que podría es igual a la que utilizamos nosotros, pero no, es Dios en griego. Y Dios en griego es un adjetivo, no es un sustantivo, es un adjetivo bastante común que se traduce como de naturaleza o de apariencia divina. Entonces, se atribuía esta palabra, Dios o dioi, a los theoi o al theos, sobre todo a las diosas, es verdad, porque es raro encontrar en los textos griegos la palabra Dios referido a divinidades masculinas, aparece más relacionada con divinidades femeninas, pero también se asociaba Dios a demones y divinidades menores, se asociaba también a héroes y heroínas, semidioses, se asociaba también a fuerzas y fenómenos de la naturaleza, entendidos como esa manifestación de los theoi, o incluso se asociaba a objetos de uso litúrgico o cultural. Pero vamos, la palabra para lo que hoy llamamos Dios o los dioses era Zeos, Zeoi, de origen indoeuropeo, y de hecho así aparece en la Septuaginta, aunque es verdad que la mayoría de las veces, en lugar de Zeos, se utiliza el término Kyrios, que significa Señor. Claro, esto, tanto el griego como el latín, que estén relacionadas en esa familia de lenguas indoeuropeas, no tienen nada que ver con las lenguas semíticas.
son otra cosa completamente aparte. Entonces, Abdelmumin Aya, que es doctor en filosofía y experto en pensamiento islámico, tiene un libro muy bonito, que recomiendo si no lo habéis leído, El arameo en sus labios, ¿no? Que habla de, a través de la Peshitta, ¿no? De esta Biblia en arameo, traducida de los originales griegos y hebreos, ¿no? Dice que la Peshitta y el arameo en sí puede ser un punto de contacto muy bueno para el diálogo interreligioso entre las tres comunidades, porque el vocabulario que utilizaba Jesús, ¿no? Basándose en esos textos de la Peshitta, que insisto, son una traducción de los originales griegos, en este caso, hablando de Jesús, ¿no? O sea, no es una fuente original de las palabras de Jesús en arameo, no, es una traducción en arameo de los textos griegos neotestamentarios, ¿vale? Pero es verdad que en esa traducción se juega mucho y se mantiene el sabor semítico que debió tener, si damos por buenas, las palabras que hay ahí, ¿no? Y entonces dice algo muy bonito con respecto al término, ¿no? Para referirse a Dios. Dice que la pronunciación de una u otra palabra, es decir, de Dios o de Allah, en árabe, que puede ser él o Elohim o cualquier otra expresión semítica, decir Dios o decir Allah ya revela algo de la naturaleza que se está mencionando. Porque la palabra Dios, cuando lo pronunciamos y nos fijamos en cómo lo estamos pronunciando, Dios es linguodental, conecta la lengua con los dientes, y es exterior, es como si la expulsáramos, ¿no? Es Dios. Y además tiene ese sonido, ese final, que es silbante, que parece arrojada de nuestra boca como un fulgurante rayo de luz, precisamente. Decimos Dios. En cambio, el árabe Allah o el arameo Allah o el hebreo Elohim es un sonido mucho más, tiene un eco, ¿no? Es mucho más profundo, es mucho más abandonado, es como una exhalación que sale de dentro y en ese ha o en ese im final, dice Abdelmumin Aya, que se muere cada vez que se pronuncia, ¿no? Entonces es la idea del abandono del sí, es una entrega total. Por eso la simple verbalización de Dios o de Elohim o Eloah o Allah invita a saborear esa misma realidad, pero de una manera distinta. Entonces, claro, para encontrar las palabras referidas a lo que nosotros llamamos Dios en lenguas semitas, pues ya nos tenemos que ir al fenicio il y su plural ilim, ¿no? Que en hebreo era Elohim, el singular el, que como sabemos es el nombre del dios supremo del panteón, ¿no? Conocido como Ilu en Ugarit, como el en fenicio clásico, y en Israel como Alalu en hitita, Allah en arameo y Allah en Arabia, pero todos responden a la misma realidad de, en origen, una divinidad celeste y líder del panteón. En el caso de la tradición abrámica y sus antecesoras, el dios El, como dios de lo alto, fue poco a poco perdiendo influencia en el pueblo porque siempre la gente ha preferido relacionarse con dioses más cercanos, dioses de segunda o tercera generación dentro de la mitología, como por ejemplo Baal en Ugarit o Yahvé en Israel, ¿no? Dos de los Benei Elohim, de los hijos de Dios. Entonces, en el caso de este último, se produce una sincretización progresiva de los atributos de él en la figura de Yahvé, haciéndose la monolatría cada vez más fuerte hasta desembocar en el monoteísmo que todos conocemos. Pero el origen del término es importante hacer esta distinción, ¿no? Entre la palabra Dios, ¿no? Completamente indoeuropea, y los términos semitas, que son un sonido más L, más H aspirada, que es una resonancia más interna, ¿no? Y entonces eso también, dice Abdelmumin Aya, y yo que lo comparto, que también es muy distintivo de la tradición a la que se pertenece y es una manera de experimentar a Dios también muy distinta. Entonces, yo creo que así, a nivel etimológico, es interesante la diferencia entre decir Dios o decir Allah, ¿no? Los cristianos árabes, por ejemplo, o los musulmanes y los cristianos latinos. Pero me resulta interesante eso, que haya cristianos que hablen de Dios o judíos que hablen de Dios como Allah, ¿no? Y entonces sea dentro. De hecho, os invito a todos a que lo hagáis, ¿no? Así para vosotros, ¿no? Decir Allah o decir Dios y ver
Claro, es que es completamente distinto. Entonces es un fenómeno que es verdad, yo no había caído en la cuenta y al decirlo en voz alta y pausadamente, digo, mira qué curioso y qué bonito también. Claro. Sí, le iba a decir yo, es como más, ventoso el nombre, más aliéntico. Yo me invento mis términos, ¿eh? Aquí no Sí, sí, existe sí, no, esa pero es palabra. cierto, es cierto. Es esa sensación así como que te conviertes en una caja de resonancia, ¿no? Y que resuena dentro de ti. En cambio, claro, la palabra Dios es algo que nace en tu interior y que se proyecta al mundo, ¿no? Entonces, es verdad, es curioso, es muy curioso. Sí, así es. No, qué interesante esto que nos acaba de decir y cómo es que, lo he dicho muchas veces, vivimos a veces tan en nuestro mundo que pensamos que nuestro mundo es la única realidad, ¿no? Y pocas veces nos podremos imaginar a un judío árabe o a un cristiano árabe y que cuando hablan de Dios digan Alá. Es como que, ¿en serio? ¿De Dios? Efectivamente. Pero es que vamos, o sea, basta con consultar una Biblia traducida al árabe. Ya en el primer versículo del Génesis no aparece el tetragrama hebreo, aparece Allah en árabe. Pero es el Dios de Génesis 1. O sea, es Claro. claro, es muy evidente, pero es verdad, estamos generalmente enclaustrados en nuestra realidad. Ujú. Sí, y además, como dice usted, lo vemos en las tradiciones estas semíticas, como también menciona el hebreo, Elohim, aunque sabemos o hemos tratado el tema de cómo se va construyendo esta idea de Dios o cómo va desarrollándose la religión hebrea hasta ser Israel, después convertirse en el judaísmo, no deja de ser interesante que la palabra se mantiene, ¿no? O sea, fue un Dios distinto construido o la idea de Dios fue evolucionando, pero la palabra siguió, ¿no? El concepto, la etimología de la palabra. Bueno, es muy interesante todo esto. Dice Tiberio aquí un comentario. Dice, es semejante a la palabra mamá, que según leí, los bebés la inventaron ya que es la primera palabra que pronuncian mamá. Es Hombre, yo parecido. no sé si los bebés lo inventaron, eso será bastante difícil de demostrar, pero sí que es verdad, yo también Es que lo dice, había leído, que el ajá, sonido M efectivamente es mucho más fácil de pronunciar para un bebé que otros sonidos, ¿no? Por ejemplo, la P, por ejemplo, siempre dicen antes mamá que papá, ¿no? Que no es que indudablemente hay un vínculo con la madre más potente, pero es verdad que es por una cuestión de pronunciación, porque el mamá le sale mucho más fácilmente que el pa, que ya implica más fuerza. Entonces, es interesante, es verdad. O sea, todo el tema de la lingüística y cómo se construyen las palabras y la realidad que aplican en las personas es impresionante, es fascinante. claro. Mire, pone otro ejemplo aquí, dice, por ejemplo, Ima, Abba, Dada, mamá. Es que son muy parecidas, ¿no? En distintas lenguas, el cómo se le llama a la mamá es muy, muy parecido. Como tiene que haber algo ahí de fondo, ¿no? Muy Sí, bien. sí, sí, hombre, yo supongo que, claro, que será durante el proceso de constitución, formación, desarrollo del ser humano, ¿no? A medida que va desarrollando sus capacidades lingüísticas, pues claro, será como la beta del lenguaje y se ha quedado así. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, pero me imagino que será algo así, claro. Estamos Porque especulando. sí, sí, totalmente. Pero Muy sí, bien. o sea, supongo que el pensamiento que nos viene a la mente, ¿no? Cuando pensamos en eso, de por qué se parecen tanto, pues hombre, hay una razón. No es que todos los bebés del universo se hayan puesto de acuerdo y digan, vale, vamos a llamarles así. No, Hay un porqué. claro, así es. Bueno, profesor, y como sabemos, estas religiones se denominan abrámicas. Ay, permítame un momento, que me apagaron la luz. Mi chiquillo siempre me hace travesuras aquí. Ok, perdón. Nada, Volviendo nada, a la tranquila. programación. Como sabemos, estas religiones se denominan abrámicas y hoy ya son definitivamente monoteístas. Pero me gustaría tocar un poquito sobre este personaje, ¿no? Tan emblemático para las tres religiones, que sería el patriarca Abraham. ¿Qué relevancia tiene Abraham para sus respectivos orígenes, tanto del judaísmo, del cristianismo como del islam? Este patriarca, profeta, lo que haya sido. Claro, efectivamente, lo que haya sido. Es que es muy interesante porque si bien es verdad que todas se vinculan con su figura,
la tratan de maneras distintas. O sea, es verdad, es indiscutible que los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas, a ver, judíos, cristianos y musulmanes, con sus respectivas derivaciones, y también sus religiones abrahámicas menores, en el sentido de menor número de seguidores. No, aquí no hacemos jerarquía, ¿no?, de cuáles son más importantes o menos, ¿no? Simplemente hay unas que son mayoritarias y otras menos. Estas son samaritanos, bajáis, drusos, mandeos, ¿no? Entonces, el colectivo de religiones abrahámicas. Y es verdad que todas ellas veneran a Abraham como padre, inspirador, como el primero de los creyentes, pero es verdad que con matices. Porque, por ejemplo, judíos y samaritanos le consideran un progenitor casi biológico. De ahí que le llamen Abraham Avinu, ¿no?, que es nuestro padre, Abraham. Para las distintas confesiones cristianas es más un padre espiritual, para todos los creyentes en el Dios único, mientras que para musulmanes, bajáis, drusos y mandeos constituye un importante eslabón en una cadena de profetas que se remonta, según las tradiciones, hasta el mismísimo Adán, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer un poco como una analítica en cada caso, porque es realmente una figura muy interesante y muy importante, ¿no? Entonces, empezando por el judaísmo, que en realidad es el origen de todo, porque todas las demás religiones abrámicas son posteriores. Así que quien realmente sienta las bases para entender a Abraham, ¿no?, y del que el resto de tradiciones se vincula, es el judaísmo. Y realmente creo que el texto más importante para conocer al Abraham judío, o dicho de otra manera, para saber cómo los judíos ven a Abraham y entienden a Abraham, me parece que es Génesis 12, ¿no? Esos primeros versículos de Génesis 12, la llamada vocación de Abraham, es donde Dios llama a Abraham y le ordena irse de su tierra, como sabemos, en Mesopotamia, le ordena abandonar su parentela y la casa de su padre y dirigirse a la tierra que le mostrará. Todo esto, por supuesto, tiene una lectura simbólica maravillosa, pero es que yo me puedo meter aquí y enrollarme muchísimo, así que lo vamos a dejar, pero no es poca cosa, ¿eh?, el mandato de Dios a Abraham. Entonces, claro, para la Biblia realmente es aquí, en este momento, cuando empieza la historia propiamente dicha. Porque hasta ahora los 11 primeros capítulos del Génesis funcionan como una especie de prólogo. Es como la prehistoria de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una historia general fundamentada con los mitos hebreos. Y a partir del capítulo 12 empieza la historia especial, la historia concreta, la que les interesa de verdad, que es la llamada de Abraham, a quien Dios pretende convertir en una fuente de bendición, ojo, para todos los pueblos de la tierra. Este mismo pasaje lo dice con estas palabras clarísimas. Entonces, en los capítulos anteriores, Dios aparece como él, Elohim, ¿no?, como lo divino, Dios en general, pero ahora Dios aparece como un Dios personal de la historia israelita, un Dios concreto. Entonces, este es para los judíos el Dios verdadero, en el sentido de es el Dios que se revela en profundidad cuando entra en diálogo, cuando selecciona y cuando establece una alianza con los hombres a través de Abraham y de sus descendientes, especialmente los judíos. Por eso, judíos y samaritanos llaman a Abraham Abennu, es nuestro padre Abraham. Entonces, el mundo judío toma a Abraham como su padre conforme a lo que llaman la línea recta o la línea legítima, que es a través de Isaac, ¿no?, a través del cual se cumplen las promesas contenidas entre los capítulos 12 y 25 del Génesis. Entonces, el Abraham desde la perspectiva del judaísmo es casi un padre nacional, ¿no? Es el fundador de una nueva familia de creyentes que asumen un camino de fe y que descienden de su misma sangre, compartiendo la tierra que el mismo Dios le prometió, que identifican de una manera muy concreta con lo que llaman la tierra de Israel, ¿no?, que, por cierto, en su mayor extensión, contenida en Génesis 15-18, abarca del Nilo al Éufrates. Por eso los judíos más conservadores tienden a considerar a Abraham como una figura que les pertenece solo a ellos. Y sin embargo, el resto de religiones abrahámicas, insisto, surgidas posteriormente, también apelan a su figura de distintas maneras. En la tradición cristiana encontramos unas palabras muy significativas de Jesús en Mateo 8:11, donde dice que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Es decir,
se corresponde con esa universalidad de la bendición de Abraham, ¿no? Es una salvación abierta a todos los pueblos que ya está reflejada en lo mejor de la tradición profética ya vista, ¿no? Que rechaza la pretensión de un exclusivismo puramente nacional, por así decir, que predicaban otros judíos, ¿no? Entonces, este mensaje no es ni mucho menos exclusivo de Jesús. Aparece en los profetas y aparece también en Juan el Bautista, ¿no? Que rechazaba la filiación abrahámica como garantía inmediata de salvación. Según Mateo 3:9, les decía a los demás judíos que ser hijos descendientes de Abraham no significaba nada, que si Dios quería podría dar hijos a Abraham de las piedras. Entonces, claro, los cristianos de doctrina paulina y posteriormente toda la Iglesia siempre se han considerado hijos espirituales de Abraham precisamente por su fe en Cristo, sin necesidad de pertenecer a su descendencia biológica, y se amparan, lógicamente, en los pasajes del Génesis que acabamos de mencionar. De hecho, ya Pablo utiliza el recurso de la bendición de todas las naciones por Abraham, y en el momento en que hubo más gentiles que judíos entre los cristianos, pues ya esta idea se asentó de una manera definitiva. Entonces, por eso el cristianismo no se percibe con ningún componente étnico, como sí ocurre con judíos, con samaritanos, con drusos o con rastafaris, ¿no? Según la visión paulina y por herencia cristiana dominante, Abraham es el padre de todos los creyentes, ya que creyó en Dios antes de ser circuncidado, es decir, antes de cumplir el precepto ritual judío que te designa como parte del pueblo de Israel, y por eso puede presentarse no solo como el padre de los circuncisos, ¿no? Como los judíos que nacen de su carne y de su sangre, sino también de los incircuncisos, de los que no son judíos, pero creen igualmente en Dios, en el mismo Dios. Y por eso Pablo dice en su carta a los romanos que Dios ha destinado a Abraham a ser padre de todos los pueblos por medio de la fe en Jesús, ¿no? Entonces, solamente la fe es capaz de vincular a todos los hombres y formar así un solo pueblo, superando por Cristo, que es descendiente de Abraham en sentido tanto carnal como espiritual, superando a través de él esa división entre judíos y gentiles, entre hijos y no hijos. Por eso Pablo dice que los gentiles también son herederos de la promesa, porque constituyen el cuerpo de Cristo y son, por lo tanto, simiente de Abraham. Claro, es verdad que una lectura gnóstica de la figura paulina de Abraham, tal como aparece desarrollada en el capítulo 3 de Gálatas o en el 4 de Romanos, es verdad que corre el riesgo de espiritualizar demasiado la figura de Abraham, y por eso, contra ello, protesta la carta de Santiago en el capítulo 2, 14-26, diciendo que la fe de Abraham no se puede separar de las obras. Es decir, no se puede separar de su manera de predicar y de practicar la justicia. Así que el Abraham cristiano no es tanto padre de quienes se limitan a creer, sino de quienes creyendo viven conforme a su ejemplo. Entonces, en este sentido, no siendo judíos, los cristianos quieren y pueden ser auténticos hijos de Abraham y herederos de su promesa espiritual. ¿Ibas a decir algo? No, no. Me parece que te he cortado. Dije, claro, de que cómo lo ven, no nada más es de que, yo creo, sino es de creer y practicar también. Entonces, a muchos también se les olvida eso. Claro, eso dice el autor de Santiago, ¿no? Dice, bueno, sí, esto está muy bien, pero no perdamos de vista el pan, ¿sabes? O sea, no solo de pan vive el hombre, pero también vive de pan. Entonces, Claro. que no nos perdamos aquí en lucubraciones demasiado elevadas. Y no, esto hay que ganárselo todos los días, diariamente y cumpliendo. No solamente, no, yo creo y como creo, pues ya me puedo quedar en mi casa. De eso nada. Entonces, no funciona así. Ya llegó Pía, dice, buenas tardes a todos desde Chile. Oli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya bienvenida. Bueno, y vamos ahora con el Islam, ¿no? Con Porque el Islam, de una forma evidentemente, claro. vemos en el cristianismo esta herencia del judaísmo, aunque debemos también entender que el judaísmo y el cristianismo en cierto punto eran tan cercanos que parecían uno mismo, Por porque de ahí supuesto. nace el Sí, cristianismo. sí, indudablemente. O sea, cuando hablo del Abraham cristiano, me refiero al cristianismo ya constituido como religión independiente. Claro, en ese sentido,
Aunque ya es verdad que esa percepción de Abraham ya está en los escritos de Pablo, pero Pablo sabemos que nunca se consideró cristiano. Pablo era un judío y murió siendo judío y estaba perfectamente conforme con eso. O sea, en el sentido de Abraham, es en toda la historia, desde que aparece primero a los tesalonicenses, ya existe esta idea de la predicación a los gentiles y que tome como ejemplo a Abraham. Ahora, indudablemente el cristianismo no nace siendo ya directamente independiente. O sea, es un proceso muy largo, como sabemos, ¿no? Pero sí, o sea, es la percepción que tiene el judaísmo tal como lo entendemos hoy, el cristianismo tal como lo entendemos hoy y el islam tal y como lo entendemos hoy, que se sigue defendiendo esta postura de Abraham, que su nombre en árabe es Ibrahim y en el Corán es el segundo personaje bíblico más mencionado, solamente por detrás de Moisés. Entonces, si a este que le llaman Musa le conocen como Kalim Allah, es decir, el que hablaba con Dios, a Abraham le llaman en árabe Halil Allah, que se suele traducir como amigo o como íntimo de Dios, pero que en realidad significa literalmente el impregnado, el empapado, el embebido de Dios. Entonces, claro, esto ya nos da una idea del alcance y la consideración que recibe Abraham en el Islam. Entonces, su importancia es fundamental porque acredita la revelación de Muhammad, puesto que los judíos de la Arabia del siglo VII decían seguir a Moisés y los cristianos a Jesús, lo que hace el profeta árabe es remontarse a un personaje que es anterior a ambos y además considerado patriarca común de ahora las tres tradiciones. Entonces, el Corán lo dice muy claramente en la tercera sura, en la ley 65, y de por qué las gentes del libro disputáis sobre Abraham si la Torá y el Evangelio se hicieron descender después de él. Y en la siguiente aleya, en la 66, se explicita que Abraham no era judío ni era cristiano, sino que era hanif y muslim. ¿Cuál es la diferencia? Un hanif, según el propio Corán 22:31, es aquel que reconoce la unicidad divina de manera natural sin asociarle nada. Entonces, para ser un hanif no hace falta ninguna revelación, basta solamente con la razón natural. De hecho, el Corán expone cómo Abraham se va orientando por instinto hacia la adoración primigenia, antes que Dios le diga nada, simplemente observando los signos de la naturaleza en un camino interior de búsqueda. Entonces pasa de la estrella a la luna, ¿no? Porque dice, veo las estrellas, veo ese resplandor, ese brillo, y dice, a ellas dedico mi oración, ¿no? Pero entonces aparece la luna, que destaca sobre las estrellas, y entonces se orienta a la luna. Pero la luna desaparece y sale el sol, y el sol es mucho más brillante porque con su luz inunda el mundo entero. Entonces dice, entonces voy al sol, pero el sol también desaparece, y dice, no puedo orientar mi imam, ¿no? Que vamos a traducir por fe, aunque no es exactamente lo mismo, pero para entendernos, no puedo ofrecer mi imam a aquello que es transitorio. Tengo que dirigirme hacia lo que permanece, hacia la base de todo esto. Y entonces va pasando de la luz más débil a la más intensa y de lo creado al creador. Y esto lo va contando el propio Abraham en la Sura 6, ¿no? Entre las aleyas 75 y 79, todo ese proceso que le convierte en un hanif, ¿no? En alguien que se orienta hacia la adoración primigenia. Entonces, en tanto que Hunafa, que es el plural de Hanif, ¿no? Los musulmanes se consideran a sí mismos Hunafa, entonces los musulmanes se consideran herederos de ese esfuerzo, ¿no? De esa yihad de Abraham, de desembarazar a Dios de cualquier cosa que se le pueda atribuir. Entonces, eso es lo que se considera el único pecado reconocido en el Islam, que es shirk, que es la asociación, no asociar a Dios a algo que no es él mismo. Y eso es la idolatría. Entonces, Abraham es hanif por su inclinación natural a adorar al Señor del universo y se convierte en muslim cuando Dios se le revela y Abraham se entrega por completo. Entonces, esto es lo que hace de Abraham, como todos los profetas anteriores a Muhammad, un muslim, un musulmán. Entonces, hay que recordar que Muhammad nunca consideró el Islam una religión nueva. De hecho, la palabra Islam ya existía en la Arabia preislámica. O sea, no es una cosa que surja nueva. Tampoco se consideró a él mismo fundador de nada. Solamente estaba recuperando
lo que había sido la experiencia religiosa natural del hombre, que había surgido con el primer hombre, con Adán, que se había perdido con el politeísmo y que Abraham había recuperado, pero que se había vuelto a perder. Entonces, Muhammad decía que él estaba haciendo exactamente lo mismo que Abraham. Entonces, claro, el hecho de que el Islam adopte a Abraham como su profeta emblema responde a la lógica de unificación con la que nace el Islam. Abraham era lo que tenían en común judíos y cristianos y lo que había en común entre ellos y la comunidad naciente de musulmanes. Entonces, si Muhammad pretendía acabar con las rivalidades religiosas que sabía que estaban destruyendo el norteño Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, pues claro, Abraham era una carta muy buena que jugar, porque tanto judíos como cristianos se vinculaban con él. La historia de Abraham en el Corán es fantástica. De hecho, hace relativamente poco, el año pasado, Abdenur Prado escribió un libro sobre él, ¿no? El Abraham de nuestro ser, en el que hace un recorrido por toda su historia, según el Corán, y va planteando unas reflexiones bastante interesantes sobre estos relatos. Es una figura muy, muy sugerente. Y luego, muy, muy rápido, sobre las denominadas religiones abrahámicas menores, tampoco para enrollarnos en exceso, pero que también son importantes, pobrecitas, porque nada, nunca se habla de ellas y también existen. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, el propio samaritanismo, ¿no? El samaritanismo, que comienza a diferenciarse del judaísmo a finales del siglo VI, para el siglo V, antes de la era cristiana, ¿no? Durante el dominio persa. Los samaritanos consideran que Abraham, o sea, siguen en realidad la misma línea que los judíos, pero consideran que fue a sacrificar a su hijo en el monte Gerizim, o Gerizim, que es su lugar sagrado, en lugar de Jerusalén. Entonces, esa es la diferencia más importante en la concepción de Abraham del samaritanismo con respecto al judaísmo. Aunque también es verdad que, igual que ocurre con los judíos, la figura más importante para los samaritanos es Moisés, antes que Abraham. En el caso del mandeísmo, la religión de los mandeos, ¿no? Que surge, según los investigadores, por lo menos la mayoría, a lo largo del siglo III de nuestra era, aunque hay quien la considera una religión precristiana, pero son los minoritarios, y nace bien al suroccidente de Mesopotamia o bien en el área sirio-jordana. No se sabe exactamente ni el cuándo ni el dónde concreto de los orígenes, pero desde luego los propios mandeos consideran que su religión fue practicada por Adán antes de la caída y desarrollan una larga cadena profética que incluye, por supuesto, a Abraham y que culmina en Juan Bautista, que es su principal profeta y su figura central. Luego los drusos, ¿no? El drusismo, la religión de los drusos, empieza a formarse ya más tarde, para finales del siglo X, a partir de las enseñanzas de un carpintero persa llamado Hamza ibn Ali, fallecido en el año 1021, con el apoyo del califato fatimí egipcio. Sus fieles no se hacen llamar drusos, evidentemente, se hacen llamar al-Muwaidun, que podríamos traducir como el pueblo del monoteísmo, más o menos. Y es verdad, es algo muy, muy interesante el drusismo, porque a pesar de que nace en el seno del Islam chií ismailí y con el árabe como lengua litúrgica, los drusos no se consideran musulmanes, sino que incorporan elementos de tradiciones extraordinariamente diversas. Entonces, para ellos, Abraham es también uno más en una larga cadena de profetas que se remonta a Adán, pero tampoco es su figura preeminente. Ese lugar lo ocupa a quien llaman Shuaib, que identifican con el Jetro bíblico, con el suegro de Moisés. Luego está la fe Bahá'í, o también conocida como bajaísmo, que aparece en la Persia del siglo XIX, de la mano de Mirza Hussein Ali Nuri, que es mejor conocido como Bahá'u'lláh, que abogaba por la unidad espiritual de la humanidad y de todas las religiones, presentándose como el Mahdi esperado y la figura mesiánica de todas las religiones que tienen una figura mesiánica. Entonces, el bajaísmo sostiene la doctrina de la revelación progresiva. Entonces, según ellos, Dios ha estado enviando a lo largo de la historia de la humanidad a distintos mensajeros para transmitir su mensaje. Aquí se nota mucho la influencia islámica, evidentemente.
Y entonces cada uno de ellos estableció una religión que correspondía a las necesidades del momento. Por lo tanto, para los bajáis, también para los babáis, que son sus antecesores y también contemporáneos, o sea, existen hoy en día las dos comunidades, ¿no? Los bajáis nacen del babaísmo. Para ambas comunidades, Abraham es lo que se denomina una manifestación de Dios, es decir, es uno de estos mensajeros que transmitió el mensaje en una época fundamental, llena de politeísmo y animismo, y de hecho los autores bajáis remontan los orígenes de la familia del propio Bahá'u'lláh, del fundador, hasta el mismo Abraham. Dicen que desciende por la línea de su esposa Keturah. Y por último, la última de las consideradas religiones abrahámicas es el movimiento Rastafari, ¿no? Que al haberse generado en Jamaica en la década de los 30 del siglo pasado, pues evidentemente tiene mucha influencia de la tradición judeocristiana, además de corrientes de pensamiento locales, filosóficas y espirituales. Entonces, igual que los drusos, los rastas o rastafaris practican una religión fuertemente sincrética, donde Abraham es el padre de los israelitas, de quienes se consideran sus verdaderos descendientes. Esto aparece en el Kebra Nagast, que es su libro sagrado, su escritura sagrada, que según esta obra, los rastas son descendientes de Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Saba, que habría sido el fundador de Etiopía, que se considera la tierra prometida de los rastafaris. Entonces, claro, el hecho de que haya habido judíos negros en Etiopía durante siglos, ¿no? Los judíos llamados Beta Israel, ha fortalecido mucho la idea de que Etiopía es la auténtica Sion. Entonces, en esta cosmovisión, Abraham tiene el mismo papel que le da la Biblia, que no es poco, pero tampoco es la figura central del movimiento Rastafari, sino que ese lugar lo ocupa Menelik I, además de las consideradas tres encarnaciones de Dios, que es Melquisedec, el propio Jesús y Haile Selassie I, que falleció en el 1975 y fue el último emperador de Etiopía. Así que, en conclusión, en las religiones abrahámicas minoritarias, la figura de Abraham es notable, pero queda eclipsada por otras figuras más vinculadas con cada tradición desde su propia perspectiva. En realidad, ocurre lo mismo con el cristianismo y con el islam, pero sí que es verdad que por ser más antiguas, pues han reflexionado más sobre su figura. Pero esto es un poquito el panorama general. Muy bien, ¿no? Muy interesante y muy extenso, ¿no? Bueno, para los que no sepan, y nos vean por primera vez, tenemos ya 2 videos hablando sobre el Islam con el profesor César Espinel, un panorama general, algunas preguntas puntuales que le hicimos, perdón, en aquel entonces, para que los vayan a ver también. Y yo quiero aquí nada más insertar esta pregunta, no vienen las que ya le envié previamente, pero yo he escuchado mucho que más bien el Islam se presenta como una reforma al judaísmo y al cristianismo, que era algo así como que, ok, como que se desviaron, como que se fueron un poquito chuecos, pero la historia real era de esta forma. Entonces, como que quiere unificarlos, pero diciéndoles, se fueron por el lado incorrecto. Sí, es algo así. Efectivamente. Sí, efectivamente, o sea, nace, es verdad, con un poco un sentido un poquito paternalista, en el sentido, claro, de decirles justo eso, de decir, no, en realidad la revelación de Muhammad es lo que Dios ha estado transmitiendo a lo largo de toda la historia, y de hecho el propio Corán lo dice, es lo que le dimos a Abraham, a Isaac, a Jacob, bueno, no, dice Abraham, a Isaac, a Ismael, porque Isaac e Ismael en el Islam tienen la misma jerarquía, los dos son profetas. Entonces dice Abraham, Ismael, Isaac, las tribus, también Jacob, las tribus, también a Moisés, también a Jesús, ¿no? Entonces, como que recopila todo, ¿no? También los salmos de David, ¿no? Entonces, recopila toda la tradición judeocristiana y todas las figuras profetas de la tradición judeocristiana y, claro, cuando seguramente le dijeron, oye, y entonces, ¿por qué hay cosas distintas? ¿No? ¿Por qué la recitación de Muhammad dice cosas distintas a la que pone en la Torá o a la que ponen los evangelios? Y entonces es ahí efectivamente cuando sale la cosa de, eso es intervención humana. Eso es que efectivamente os habéis desviado del camino. Entonces son esas manipulaciones, unas
los más amables dicen unas inconscientes, ¿no? En el sentido de por error de transmisión, de copistas, etcétera, pues que han sido involuntarias, y otras que han sido conscientes, que han sido desviaciones hechas a mala fe. Entonces, no, la revelación coránica es perfecta y es el mensaje que se ha transmitido siempre a lo largo de los siglos. Pero sí, tiene ese pequeño cariz paternalista. Ay, Dios. Claro, por eso la primera gente a la que se dirige Muhammad son judíos y cristianos, indudablemente. Claro. Claro. Y bueno, aquí voy a insertar ya la pregunta del millón, ¿no? Y que de antemano sabemos que esta pregunta que le voy a hacer nos daría para un seminario o nos daría para un curso muy grande, que seguramente usted ya tiene un curso específico sobre esto, pero me gustaría saber así, si nos puede hacer un pequeño resumen de cuáles son los fundamentos, la evolución y la actualidad de las denominadas religiones abrámicas, es decir, cómo fue el desarrollo del judaísmo, del cristianismo y del islam, si es posible resumirlo, que yo sé que es muy complicado porque es historia de la humanidad. Sí, por lo menos de una gran parte de la humanidad. Es verdad, o sea, y fíjate que además es un tema al que he dedicado como más de 10 años de mi vida y todavía me considero un novato, o sea, que fíjate si tiene contenido la cosa. Pero bueno, es verdad, voy a intentar exponer algunas conclusiones. Lo primero, y que me parece fundamental, es entender que no existe, que no hay un judaísmo, un cristianismo, un islam. O sea, estas tradiciones no existen como monolitos, como si fuera un pensamiento único. Entonces, hay una asombrosa diversidad. Esto es una de las primeras cosas que llaman la atención en cuanto profundizas un poco en su historia. Entonces, sí, indudablemente hay unos principios básicos, pero en realidad son muy básicos. Por ejemplo, en el caso de la escritura, ¿vale? Que podría ser, oye, una cosa palpable, ¿no? Y evidente, ¿no? Todos los judíos tienen la Torá y el Tanaj como base, todos los cristianos tienen la Biblia y todos los musulmanes tienen el Corán. Otra cosa es lo de la compilación de los textos y demás, que eso es otra historia. Pero hoy, hablando de hoy, claro, hoy entre los judíos unos interpretan la Torá de una manera y otros de otra. Y unos utilizan el Talmud de Babilonia y otros el de Jerusalén. Entre las distintas iglesias cristianas, sus cánones varían en el número y el orden de libros, por no hablar también de las lecturas e interpretaciones. Entre los musulmanes comparten el Corán, pero difieren mucho en su interpretación y enormemente en la elección y seguimiento de los hadices. Y esto es solamente un aspecto. O sea, si esta variedad ocurre en algo tan palpable como son las escrituras, ¿qué no ocurrirá con la concepción que se tiene de Dios, por ejemplo? Pues claro, es relativamente sencillo seguir la evolución de la concepción de Dios entre judíos, cristianos y musulmanes, porque en cierto sentido unos derivan de otros. Entonces, de esta manera, el judaísmo se constituye como religión en el periodo de la dominación persa, para el siglo V antes de la era cristiana, ¿no? Como evolución del anterior yavismo. En el seno de ese judaísmo, llamado del Segundo Templo, surge el movimiento de Jesús como profeta apocalíptico, sanador y exorcista, cuyos seguidores empezarán a reinterpretarlo, dando origen a finales del siglo II, principios del siglo I, a una nueva religión denominada cristianismo, que también se seguirá desarrollando, lo mismo que el judaísmo rabínico, que no tendrán nada que ver con el anterior judaísmo del Segundo Templo, y en la Arabia del siglo VII, en constante contacto con judíos y con cristianos árabes orientales, un mercader comienza a predicar un regreso al din, al camino o a la forma de vida de Abraham, luchando contra el politeísmo dominante de su entorno. Unos siglos después, para el noveno, décimo, el Islam se ha constituido como tercera religión independiente. Así que vemos que al final cada religión va bebiendo de la anterior y eso se nota. Por eso la concepción que tienen de la divinidad dependerá mucho de cómo las religiones anteriores concebían a Dios hasta la aparición de, en este caso, Jesús, Pablo y sus seguidores por un lado, y Muhammad, los califas Rashidun y la dinastía Omeya por el otro. Entonces, en el caso de Jesús y los judeocristianos, pues la idea imperante de Dios era la de la visión de Isaías en el capítulo 6 del libro homónimo, ¿no? El Señor habita con su pueblo en el templo de Jerusalén y desde su trono inunda el mundo de gloria.
Evidentemente había también otras consideraciones importantes, porque los judíos que vivían en la diáspora o los que vivían lejos del templo, como los galileos o los qumranitas, pues valoraban el templo de Jerusalén de una forma secundaria o no lo valoraban en absoluto, sino que concebían a Dios en el cielo, gobernando el cosmos y dirigiendo la historia del pueblo de Israel, eso sí, hacia un final inminente. Era un Dios, a lo que pensaba la mayoría de la población, no todos, pero la mayoría sí, que iba a intervenir muy pronto para instaurar su reino en la tierra de Israel. Entonces, con el progresivo paso de los años y de los siglos, esa idea escatológica se va proyectando cada vez más lejos en el tiempo y el predicador del reino va siendo poco a poco cada vez más divinizado hasta convertirse en el predicado del mensaje cristiano, en Mesías y Salvador de la humanidad por su sacrificio en la cruz, que habrá de venir a juzgar a vivos y muertos en la parusía. Así que la diferencia radical del incipiente cristianismo y del naciente judaísmo rabínico no fue sobre Dios, porque la concepción que tenían de Dios era muy semejante, fue sobre el Mesías. Entonces, una vez Jesús estuvo completamente divinizado, sí que hay una diferencia importante en cómo concebían a Dios los judíos y los cristianos. Pero ningún cristiano pensó nunca que se tratase de un Dios diferente al de los judíos. Simplemente creían que Dios había abandonado a Israel y había firmado una nueva alianza con un nuevo pueblo que era la Iglesia. Entonces, ha sido solo a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, que esta idea se ha corregido. Entonces, actualmente, la doctrina católica afirma que no se ha producido una anulación de la antigua alianza, sino que la alianza es una y la misma. Lo que ha ocurrido es que se ha ampliado, se ha abierto para acoger en su seno también a los gentiles por su fe en Cristo y no solamente a los judíos. Pero sí, los padres conciliares hablan de los judíos como de sus hermanos mayores en la fe. Te hablo desde la perspectiva católica, lógicamente, porque es la que conozco mejor y también la que es más fácil de seguir porque hay una jerarquía y una autoridad última. Tanto las iglesias ortodoxas como entre los protestantes, imagino que habrá también de todo. En el caso de los protestantes, supongo que será algo más difícil por las terribles palabras que Lutero dirigió, sobre todo al final de su vida, contra los judíos, pero no lo sé, porque también es verdad que los pocos protestantes que conozco, que son de aquí, de España, participan en diálogo interreligioso, así que no tienen nada en contra de los judíos, todo lo contrario. Por su parte, pues los judíos no han visto con muy buenos ojos a los cristianos, eso ya lo vemos incluso en los textos de Flavio Josefo, y no ha sido tampoco hasta tiempos muy recientes cuando grandes rabinos se han abierto a dialogar con cristianos y a estudiar los evangelios desde su propia perspectiva judía, enriqueciendo muchísimo el diálogo interreligioso. Entonces, respecto al debate sobre Dios, pues la cosa era evidente. O sea, el problema era la doctrina de la Trinidad, como ocurrió y como sigue ocurriendo también con los musulmanes, ¿no? Ese ha sido sobre todo el principal escollo en la consideración de Dios, ¿no? Los musulmanes están mucho más cerca de la concepción judía que de la concepción cristiana trinitaria. Pero claro, en su caso, en el caso de los musulmanes, es un problema más que religioso, de experiencia espiritual, es un problema más de contexto histórico, porque la Trinidad que conoció el Islam de la promulgación y la que aparece reflejada en el Corán, no es la Trinidad que practican hoy los cristianos trinitarios. Es un triteísmo que practicaban las sectas cristianas heréticas orientales que veneraban a Dios, a Jesús y a María como dioses diferentes. Entonces, creo que una correcta exposición de la doctrina trinitaria podría tranquilizar las conciencias de los judíos y los musulmanes porque, aunque no compartan el aspecto trino, sí pueden encontrarse con los cristianos en el uno. Y también, claro, hay cristianos que no son trinitarios, ¿no? El unitarismo no es trinitario. Entonces, al final yo creo que es más una cuestión de voluntad de diálogo, pero que se ha producido
en tiempos muy recientes, salvo casos muy, muy esporádicos en la historia, ¿no? Estoy pensando el encuentro de, por ejemplo, San Francisco de Asís con el sultán de Egipto, al-Malik, que ahí sí hubo una conversación. De hecho, se considera a San Francisco como el patrón del diálogo interreligioso, por eso, aunque en realidad San Francisco quería que los musulmanes se convirtiesen al cristianismo, pero es verdad que estaba abierto a dialogar con ellos, a razonar con ellos, ¿no? Y que en una época como era la de las cruzadas, fue un acto completamente original, el sentido de que la única relación con los musulmanes no sea con la espada, ¿no? Sino que me siento y hablo con ellos. Eso fue algo absolutamente meritorio. O, por ejemplo, estoy pensando también en la Escuela de Traductores de Toledo, auspiciada por Alfonso X el Sabio en la Edad Media, aquí en España, donde judíos, cristianos y musulmanes trabajaban codo con codo traduciendo textos de la antigüedad, ¿no? Pero ya te digo, se han sido, por desgracia, casos muy, muy contados a lo largo de la historia. La inmensa mayoría de las veces, salvo en el caso del Islam, con su política de los dhimis, ¿no? De la gente del libro, dhimmi significa literalmente protegido, cuando se constituye el Imperio Islámico, judíos y cristianos se convierten en dhimis y por lo tanto toda la población islámica tiene absolutamente prohibido realizar cualquier tipo de coacción contra ellos. Tienen libertad para practicar el culto que consideren, con las normas que consideren, a cambio del pago de un impuesto. Evidentemente, muchos judíos y cristianos se convertían al Islam para no pagar el impuesto. Pero también tenemos que entender que la religión, lo que llamamos religión, que eso también sería otro término a aclarar, pero lo que llamamos religión rara vez, hasta tiempos muy recientes en la historia, no ha sido concebido como una fortaleza, ¿no? De yo estoy aquí y voy a muerte con esto. No, no, o sea, las fronteras entre una y otra muchas veces eran muy tenues o a veces incluso inexistentes. Entonces, no inexistentes, sino que al final radicaba solamente en detalles y entonces no nos tiene que sorprender el hecho de que se cambiara de religión con tanta facilidad, porque no tenían unos límites no tan cerrados, tan firmes, tan estrictos, sino que era algo como mucho más voluble, si queremos decirlo así. Entonces, exceptuando eso, el caso del Islam, que sí permitió a judíos y cristianos bajo dominación islámica el mantener el culto, es verdad que por regla general los cristianos también, pero con una consideración mucho más grave, ¿no? En el sentido de realizar incursiones, matanzas contra ellos, hasta el punto de que muchos judíos tuvieron que ir saliendo de Europa a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? No fue antes del Holocausto, ni mucho menos. O sea, no fue el Holocausto la primera vez que eso ocurrió, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media, distintas ciudades, distintos reinos iban haciendo políticas cada vez más estrictas y más contrarias a los judíos, y al final los judíos se tenían que ir marchando. ¿Y a dónde se iban? Pues al Imperio Otomano. El Imperio Otomano les recibía con los brazos abiertos. Entonces es esto, o sea, las relaciones entre las tres religiones han sido muy complejas, muy complicadas muchas veces, no se han relacionado de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni en las mismas condiciones los cristianos con los judíos que los cristianos con los musulmanes, por ejemplo, porque exceptuando aquí, en Al-Ándalus, la cristiandad europea tenía a los musulmanes lejos, eran las fronteras de los abasíes, los fatimíes, los otomanos, los sucesivos califatos, pero era el extranjero, eran los que estaban allá a lo lejos. En cambio, los judíos vivían por toda Europa. Entonces, claro, eran sus vecinos, entre comillas, ¿no? Entonces, no ha habido presencia islámica en Europa a ese nivel de convivencia hasta épocas muy recientes también. Entonces, la relación no podía ser la misma. Es muy complejo, hay muchos matices, mucha cosa que aclarar, pero más o menos la cosa va por aquí, ¿no? La conclusión es que, por desgracia, hemos tenido toda una historia mayoritariamente teñida de sangre, de enfrentamientos entre unos y otros. En unos casos, los dos combatientes se podían defender, ¿no? Como fue el caso de las cruzadas, pero en otros no, como ha sido el caso de las persecuciones, ¿no? De los pogromos contra los judíos. Entonces ha sido en décadas muy, muy recientes cuando se ha abierto al diálogo interreligioso, a la idea de no voy a pretender imponer mi fe, mi creencia, mi religión en ti, ¿no? No pretendo que cambies, sino pretendo ponerme en una situación de igualdad contigo
y establecer un diálogo del que ambos nos podamos enriquecer, ¿no? Precisamente para propiciar esa convivencia. Claro, yo entiendo que es muy complicado y esto es una de las normas fundamentales del diálogo interreligioso. No todo el mundo está preparado ni dispuesto al diálogo interreligioso. Y eso hay que aceptarlo, eso hay que aceptarlo. Es un proceso que es eso, tiene pocas décadas de vida y que yo confío que sea creciente y que cada vez vaya más que nada porque es la solución. Es que la Claro. alternativa es matarnos entre nosotros. Justamente antes de entrar al aire hablábamos de esto, ¿no? De que hay personas, como dice usted, que no están preparadas, tanto de las que se consideran dogmáticas, que pueden ver esto como una herejía sin límites, o sea, a todas luces es una herejía y por lo tanto la rechazan, como las personas que supuestamente no se consideran dogmáticas, pero lo ven como algo gracioso, de burla, de cómo es posible que quieras juntar a O estas tres. incluso peligroso, ¿eh? O Ajá. incluso peligroso. Yo cuando he hablado alguna vez de diálogo interreligioso, me he recibido algún comentario de, pretenden hacer sincretismo, pretenden crear una religión única. No, no va de eso, pero si precisamente lo que busca es desde tu judaísmo, desde mi cristianismo, desde su islam, desde su budismo, hablar. Pero no se trata de que dejemos de ser judíos, cristianos, budistas y creemos una cosa, una amalgama nueva. No, se trata cada uno desde su posición, respetando la especialidad de la propia tradición, el abrirse al diálogo con las demás, pero no a renunciar a ella y generar aquí una mezcla de colores que acabe dando un marrón. ¿Sabes? O sea, Un color muy feo. No, y de hecho, bueno, si quiere ahorita pasamos a esa super herejía, ¿no? Del diálogo interreligioso, pero antes voy a dar un pasito hacia atrás. Sobre esta concepción de Dios es bien importante tener presentes que las religiones han ido evolucionando y se han ido desarrollando. O sea, aunque tal vez, por ejemplo, yo quería mencionar esto de que en la Biblia vemos, por ejemplo, un Dios antropomórfico, no tiene mano, escucha, o sea, lo vemos muy antropomórfico. Eh, con el tiempo, esa idea de Dios, de este Dios de Abraham, va cambiando, tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo, y supongo que en el Islam también tuvieron teólogos o pensadores que fueron desarrollando la idea hasta llegar a distintas concepciones o ideas, ¿no? Por ejemplo, yo sé un poquito de Maimónides en el judaísmo, otros pensadores como Tomás de Aquino en el cristianismo, si usted me puede decir alguien del Islam, que es algo que desconozco, donde ya este Dios, así muy antropomórfico, pues no tiene tanta cabida, o sea, parece que no entra, ¿no? En relación a esto, aparte de lo que se desarrolla en las religiones, ¿cuál es la base eh, de estas tres religiones para relacionarse con ese Dios o para conocer a Dios? Pregunto esto porque muchas veces se acusa, por ejemplo, al judaísmo. Me ha tocado escuchar a personas cristianas, sobre todo, que dicen es que el judaísmo no es bíblico, porque ellos son talmúdicos. Así. O, por ejemplo, dicen, es que el cristianismo no es bíblico porque realmente no sigue lo que dice la Biblia, sigue lo que decían los sacerdotes. Son ejemplos, ¿no? Y el Corán, bueno, el Islam, perdón, todavía peor, ¿no? Dicen, o sea, no tiene ni nada que ver con la Biblia porque es otro libro. Entonces, como este canal se llama La Biblia en Contexto, me gustaría preguntarle a usted, ¿de qué forma se relacionan estas tres grandes religiones abrámicas junto con todas sus subdivisiones con este texto sagrado que es la Biblia? ¿Qué me puede decir de esto? bueno, también una pregunta muy, muy larga, muy densa, pero voy a intentar no enrollarme mucho. Ok. Es la base. O sea, realmente las escrituras influyen poderosísimamente desde el momento en el que están compuestas e incluso mientras se van componiendo, suponen la guía básica de todo creyente para aprender, para entender cómo Dios se va revelando a los hombres desde su tradición. ¿Cuál es la clave fundamental? Y sin entender esto no podemos entender nada. La clave es que la Biblia hebrea se escribe en un proceso de casi 1000 años. El Nuevo Testamento en poco menos de 100 y el Corán en poco más de 20. Entonces, como es lógico, no se puede pretender que se produzcan los mismos cambios en el pensamiento religioso en 1000 años que en 20. Por eso la imagen de Dios que transmite el Corán es mucho más uniforme que la de la Biblia hebrea.
Pero esto no quiere decir que el Corán sea mejor que la Torá o que el Tanaj. Simplemente responde a dinámicas históricas distintas. Entonces, las tres religiones tienen la base en la escritura y luego, a partir de esa escritura, establecen su teología, sus reflexiones sobre Dios, pero la escritura es lo primero. Las escuelas de interpretación, filosóficas, etcétera, trabajan sobre el texto. Entonces, el texto dice lo que dice y se ha compuesto en unas épocas muy concretas, en un contexto muy concreto, donde el pensamiento religioso era el que era. El trabajo que tienen que hacer los creyentes es adaptar con imaginación, que esto a cualquier creyente de hoy en día le parece un escándalo, pero esto era algo completamente normal para la época premoderna, porque si no, no se entendía. Dice, ¿cómo puedes pretender aplicar un texto escrito en el siglo VI antes de nuestra edad, hace 600, 700, 800 años, ahora? Estás loco. O sea, te habrían tachado de pirado. No, se trata de echarle imaginación, de ponerle inventiva, creatividad y utilizar las escrituras para extraer un sentido nuevo, algo original, algo que llame al espíritu de tu tiempo, de tu comunidad y de tu época. Entonces, que el texto menciona la mano de Dios, si en tu época no existe el antropomorfismo de lo divino, o emplearás el pensamiento simbólico, metafórico, poético para crear una analogía, para saber y decir qué quiere decir el texto o qué te dice el texto con esa mano de Dios. No te importa lo que decía el texto a señores que vivieron hace 300 años. Tú no estás ahí. Lo que te importa es lo que te dice ese texto a ti. Y la imagen de la mano de Dios, ¿qué te sugiere? Pues eso es lo que tienes que trabajar. Entonces, no es solamente de, esto es lo que pone el texto, pues con esto voy a muerte. No, eso es un fundamentalismo que es un fenómeno moderno. Nace en el siglo XX. Hasta el siglo XX, y mucho antes, ¿vale? Vamos a ampliarlo un poco porque es un largo proceso de desarrollo, pero digamos las lecturas más literalistas aparecen en el siglo XX, pero es verdad que ya hay una cierta tendencia a limitar esa creatividad a partir del siglo XVI, pero antes del siglo XVI esa limitación no existe. No solamente no es que no existe, es que es considerada peligrosa, contraproducente. Entonces, la escritura es la base, siempre. Hoy sigue siendo la base. Pero, por ejemplo, en el cristianismo, en el caso del catolicismo, la escritura es el primer pilar. Pero a la hora de hacer una declaración de fe o a la hora de constituir un dogma, tiene que estar amparado ese dogma por tres pilares. La escritura, la tradición, es decir, lo que han ido planteando sobre esa cuestión los padres de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia. Es decir, en conjunto, cómo ha ido transmitiendo la Iglesia en este momento esa cuestión. Entonces, orbitando sobre esos tres pilares, se llegará a un acuerdo y entonces ya se planteará la cuestión. Pero la escritura siempre es lo primero. Ahora, la escritura exige un esfuerzo de exégesis, de interpretación. Porque lo otro es eso, no solamente es vago, es decir, pues lo que pone es lo que es, sino que además es eso, es peligroso, porque está escrito para responder a unas circunstancias que no son las tuyas. Entonces, estás pretendiendo meter tu sociedad, tu realidad, con calzador, aplicarla en una época que ya pasó, que ya fue. Entonces, no tiene ningún sentido. Pero, de nuevo, como existe un sentimiento de miedo a la desaparición, a la extinción, ¿no? Como se sienten amenazados por una sociedad cada vez más secular, esto ya apareció, de hecho, publicaré un vídeo precisamente del origen del fundamentalismo en los círculos cristianos protestantes, que nace precisamente por esto, porque se sienten amenazados por el secularismo, por el humanismo del siglo XIX y XX. Entonces, claro, ante ese sentimiento no se sienten con la libertad ni tampoco con la capacidad de hacerlo, de elaborar ideas novedosas, frescas, sino que adoptan una posición lo más reduccionista posible, porque es lo más firme. Tiene que mantener una base que sea común para todos los fieles. ¿Y cómo puede ser común para todos los fieles? El literalismo. Es la mejor carta para que todo el mundo se pliegue a lo que es. Porque si uno empieza, pues a mí esto de la mano de Dios me dice esto, y otro, pues a mí me sugiere más esto otro, lo ven como un problema, porque eso no puede generar una identidad común.
Entonces, como tampoco hay tiempo para crear un sistema que permita esa fluctuación de pensamiento único. Ojo, esto ocurre también en la política, ¿eh? No es una cosa exclusiva de la religión. O sea, en tiempos de crisis hay que ir a lo básico, y lo básico es el texto. Por lo tanto, me refugio en el texto. El problema es ese, que el texto tiene siglos y estamos ya a otras cosas. Deberíamos estar a otras cosas. Claro. Es Entonces, difícil. no es despreciar, no es denostar el texto, ni muchísimo menos, sino validarlo en cada época para que responda a las necesidades de cada época. Y esto, insisto, no es una cosa, mira, el progre lo que pretende. No, no, es que esto es medieval. O sea, esto se ha hecho durante toda la tardoantigüedad y la Edad Media hasta que dejó de hacerse, sobre todo a partir del 18 y específicamente en el 20. O sea, lo moderno realmente es la postura literalista. Lo mío es un pensamiento muy antiguo. Claro. Y le comentaba que es difícil porque al menos yo les he comentado aquí a los miembros del canal, a los suscriptores, que cuando vienes del cristianismo evangélico, que es muy fundamentalista, y te das cuenta, bueno, se supone que se tiene como base la Biblia, ¿no? Obviamente es sujeto a interpretaciones personales, porque es lo que te dicen, ¿no? Dios te habla pero cuando empiezas a tener divergencias con el pastor o con los líderes, empiezan los roces de, oye, no lo entendí, te das cuenta que no es como te lo pintaban, ¿no? Pero el fundamentalismo está en la Biblia, en la Biblia. Y ves que en la historia de la iglesia cristiana no era así, ves que en el judaísmo rabínico no es así, ves que en otros textos no es así, sino que, como dice usted, van reinterpretando, van readaptando, van ajustando, van debatiendo ideas sobre el texto. Dices, o sea, vivía yo en mi burbuja, en mi mundito, ¿no? Acá, y no, que como dice usted, qué triste que se dejó de hacer, ¿no? En cierto tiempo y qué Sí, peligroso. sí, o sea, parecería que no hubiésemos aprendido nada, pero efectivamente los movimientos que cierran filas es cuando hay una crisis de identidad. O sea, cuando, por ejemplo, los cátaros empezaron a desarrollar una doctrina paralela, una comprensión del cristianismo distinta a la que imperaba desde Roma, ahí aparecieron los dominicos, que se convierten en la orden de los predicadores, es decir, los custodios de la ortodoxia, del mensaje, de decir, es esto, y de aquí no pasas. Y Domingo de Guzmán se marchó al sur de Francia a predicar a los cátaros para que se convirtieran, y hubo una cruzada contra los cátaros. Es la mayor persecución de cristianos contra cristianos de la historia. Entonces, claro, siempre ha sido eso, en un momento en el que no se ha sabido integrar las nuevas interpretaciones, los nuevos planteamientos, la respuesta siempre es cerrar filas, cerrarse en banda y considerar al otro el enemigo. Pero sí, o sea, lo que la propia tradición ha consagrado como los grandes maestros, contadas excepciones, pero los grandes maestros siempre han abogado por esa apertura del espíritu. Demonios, estás hablando de Dios, o sea, ¿quién te crees tú para considerar que tu discurso es lo que Dios es, ¿no? O sea, ¿cómo puedes limitar a Dios en una doctrina, en un discurso? Que literalmente es lo que no tiene límites. O sea, pretendes convertir a Dios en un objeto de tu propiedad. Claro. Entonces, claro, denunciaban esta política, ¿no? Es decir, al final era esto. Estaban convirtiendo la religión en Dios. Habían quitado a Dios de su lugar y habían colocado allí su idea de lo que tenía que ser la religión. Entonces, sí, uno diría que no hemos aprendido nada y que seguimos teniendo casi la misma capacidad de apertura de mente y de corazón para recibir lecturas distintas de algo que, según la propia doctrina, es inabarcable. Es Dios revelándose a los seres humanos. Dios, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que tu Dios cabe en 500 páginas? ¿De verdad? Porque claro, es para planteárselo, es para cuestionarlo muy seriamente. Claro, sí. Me gustaría leer un comentario de los que nos están dejando aquí, los miembros, dice Tiberio. Yo veo que los cristianos en Latinoamérica, están dejando sus iglesias y se están acercando al judaísmo. No sé qué cantidad, pero veo que es un proceso que está en marcha. Este proceso se parece mucho a la parábola del hijo pródigo, donde los cristianos son el hijo pródigo que está regresando a su padre, el judaísmo.
y pone, y el otro hijo, según es Tiberio, es la interpretación de Tiberio, quiero que quede Sí, claro. sí, 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 El sí. otro No, es hijo muy curioso. son los judíos orgullosos que les cuesta aceptar al hermano, y el Islam sería el hijo nacido fuera del matrimonio, y pone risas. Ostras, es muy curioso. En el, no sé si lo sabes, Norma, el proceso, entiendo que sí, pero igual me equivoco. ¿El proceso para convertirse al judaísmo en Latinoamérica es igual de complicado, largo, dificultoso que en Europa? Porque en Europa, o sea, yo tengo dos conocidas que están en proceso de conversión al judaísmo y una lleva 3 años y la otra también cuatro y pico y es muy, 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 muy complicado. Entonces, no sé, me sorprende si es igual allí en Latinoamérica, porque entonces me sorprende que haya tanta gente que esté dispuesta a pasar por ese proceso tan largo y tan difícil. O sea que me llama mucho la atención, me parece un fenómeno interesantísimo, del que no sé nada. O sea, realmente me acabo de enterar, pero me parece impresionante. Lo que pasa es que hay un fenómeno, ¿no? De judaísmo como mesiánico, como que quieren regresar a Jesús, a su origen judío, que desde la academia sabemos que así es. Entonces muchos se están acercando al judaísmo Al directa, mesiánico. o sea, directamente en el sentido de que se quieran convertir como tal judaísmo, como un judaísmo paralelo que toma cosas del judaísmo sin dejar de ser cristiano. Sí, sí, Entonces, sí, el judaísmo mesiánico sí lo conozco. O sea, ajá. en Latinoamérica es un movimiento fuerte. Y yo creo que se refiere a esto, Tiberio, pero del Mm, proceso de conversión, sí, sí, en el judaísmo sí suele ser largo, lo digo porque lo sé, en sí, en sí, sí, esos no. O sea, claro, lo que me sorprende es que sea, claro, para ser judío mesiánico no sé si es el mismo proceso que para ser judío. Porque claro, no le digas a un judío que los judíos mesiánicos son judíos, porque se tira de las barbas. O sea, no sé, claro, no sé el proceso de conversión para el judaísmo mesiánico si es igual de exigente que para el judaísmo. No lo sé. Pero ves eso, o sea, lo que me llama la atención es que haya tanta gente haciéndolo. O sea, es como si ahora se convierten en masa al judaísmo aquí. Sería muy llamativo, un fenómeno muy interesante. Ujú. Y Muy yo le curioso. platicaba, perdón, Mm, yo le platicaba que, o sea, este fenómeno sí pasa, pero también yo le platicaba en la otra ocasión que hablamos sobre el Islam, que yo veo mucha gente que se está convirtiendo al Islam y sobre todo jóvenes. Entonces, que a mí me sorprendía que tenemos tan estigmatizado el Islam como bien retrógrado, así que son bien así, que la gente joven se quisiera meter en eso. Yo decía, ¿qué les está pasando? Pero pues es curioso, es un fenómeno que está sucediendo, que sí. bien puede ser una respuesta, ¿no, profesora? A la secularización, como dice usted, de que la gente quiere tener una identidad religiosa y pues algo les llama. Pero de si el judaísmo mesiánico tiene eso, es que es muy variable, hay muchísimas ramas, o sea, el cristianismo no deja de dividirse, 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 crear nuevas, denominaciones, nuevas corrientes. Entonces yo creo que es una corriente más, no creo que haya una ortodoxia como tal, entonces no sé, la verdad. Ujú. Claro, o sea, yo el caso de las conversiones al Islam sí puedo entenderlo más, ¿no? En el sentido de que lees entrevistas de eso, de personas que se han convertido y son como terrenos comunes, ¿no? De la idea de que es muy lógico, ¿no? Claro, vivimos en un mundo completamente racionalista, ¿no? Casi casi cientificista. Entonces, claro, es verdad que el Islam no te obliga a creer en nada. ¿No? Es mucho más de hacer y los presupuestos son mucho más lógicos. También que es la paz interior, que encuentran en ello, etcétera, etcétera, pero el proceso de conversión es facilísimo. O sea, es que lo resuelves en una tarde. Entonces, claro, o sea, no hay todo un proceso que te pueda llegar a desalentar, ¿sabes? Y de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, no. Eso si tomas la decisión lo resuelves ese mismo día. Lo que me llama la atención es eso, que haya tantísima gente dispuesta a pasar, si realmente, si, insisto, si el judaísmo mesiánico tiene ese mismo proceso de que son años, años. No Entonces, creo, de ¿eh? ponerte a estudiar hebreo, no lo sé. Me llama tanto la atención por eso, más que nada. Luego ya sí, evidentemente cada uno en la fe. Aquí en España, por ejemplo, no sé si es la expresión ponerse de moda, pero bueno, digamos que hay mucha gente que, por ejemplo, se está acercando mucho, mucho, mucho al budismo tibetano.
el que hay en España, quiero decir, no sé, claro. Pero, por ejemplo, sí es una cosa que está en aumento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cada uno, es verdad, con sus circunstancias, se acerca a su fe y demás. Lo que me llama la atención es eso, el proceso que tienes que pasar. Pero Sí, bueno, es muy curioso, ¿eh? No lo conocía y se lo agradezco a Tiberio que lo haya sacado porque me parece, sí, sí, muy interesante. Muy interesante. ya puso aquí que se refiere a los no ágidas. Ujú. Bueno, es otro tema que después podemos hablar. Sí, sí, sí. Aquí no queremos meternos en problemas ahora. Y bueno, dice aquí Pía, esto es muy cierto, cada quien ya se arma su propio Dios, o sea, que cada quien ya se crea su... Es otra característica de la religiosidad y espiritualidad de nuestro tiempo. Yo tenía un profesor que hablaba de religión líquida, para referirse precisamente a eso, que era lo contrario absolutamente a la rigidez, ¿no? De que parecía un supermercado y decías, pues me interesa la figura de Jesús, por supuesto, según lo interpreto yo, pues lo cojo. Me interesa la reencarnación, lo cojo. Me interesa el árbol de la cábala, lo cojo. Y hace una amalgama, me interesa el yoga y lo cojo. O sea, se construye su propia religión cogiendo y picoteando de religiones distintas. Entonces, Ay, sí. entonces ya sé de cuál soy líquida. Somos liquidistas, chicos? O líquidos. No sé cómo. Liquidiano, ¿no? Liquidianos del séptimo día. Ok. Algo así. Muy bien, profesor. Y fíjese, hace unos años surgió esto de la casa abrámica, ¿no? No sé si, usted debe de saberlo, pero de cómo se armó esta idea, regresando a lo que ya habíamos hablado, de que mucha gente se escandalizó. Oye, es que quieren hacer una nueva religión mundial, del nuevo orden mundial, y va a ser la abrámica, y porque mira que ya pusieron una mezquita, una iglesia, una sinagoga, y qué les pasa, que herejía, muchos se rasgaron las vestiduras. Bueno, si vemos, como usted nos ha dicho, que de alguna forma sí se trata de este mismo Dios, yo quiero preguntarle aquí, con base a esta herejía de las religiones abrámicas, ¿qué rol juega el postulado de un mismo Dios como base religiosa para que haya paz entre las tres religiones abrámicas? Sí, pues para mí es fundamental. O sea, es la base sobre la que construir todo lo demás. Dejando a un lado pensamientos conspiranoicos que me fatigan, con un Dios compartido es mucho más fácil empezar a pensar en positivo hacia los otros. Puedes empezar a dejar de verles como enemigos y empezar a verles como hermanos. Entonces, dicen los que saben de esto, neurólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, que todos al final, y creo que es algo en lo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Todos buscamos el afecto, la aceptación, el consuelo, la calma, el amor, el bienestar, pero que demasiadas veces dejamos que nuestros intereses se pongan en medio y nos ciega una visión muy limitada del mundo donde yo tengo razón y los demás están equivocados. Entonces, es muy paradójico que esto se produzca entre gentes de Dios que saben que escapa a toda imagen, definición y concepto y pretenden encerrarlo en su fe y hacer de Dios un objeto de su propiedad. Entonces, sí, el postulado de un mismo Dios es clave, es esencial para la paz. ¿Y qué lo impide? Pues primero, cierta cerrazón por parte de las comunidades creyentes, ¿no? Que se acusan unos a otros de o bien adorar a un Dios distinto, cosa paradójica porque quien emite esa acusación está reconociendo implícitamente que existen otros dioses a los que se puede adorar, o que el diablo les ha desviado del camino recto y que adoran a demonios o a cosas que no existen y tal. Y claro, aquí otra vez la progresión histórica pues da y digamos que juega con ventaja, ¿no? Porque cualquiera que haya leído la Biblia sabe que el Dios de Jesús y por lo tanto, por extensión, el Dios de los cristianos es igual, es el mismo que el de los judíos. Cualquiera que se haya leído el Corán, que no tiene ni siquiera que leérselo entero, porque ya en la Sura al-Baraka, en la segunda,
aparecen ya Adán, Moisés, Salomón y esta aleya de creemos en lo que ha descendido sobre Abraham, Ismael, Isaac, las tribus, Moisés, David, Jesús, hasta el profeta Muhammad, y no hacemos distinción entre ninguno de ellos. O sea, es que está allí. Entonces, en los textos es evidente que Dios es el mismo y corresponde de la misma manera a la teología monoteísta. Lo que pasa es que los cristianos durante demasiado tiempo han pensado que Dios había abandonado al pueblo judío en favor de la Iglesia y, como muy bien has comentado antes, los musulmanes, que tanto judíos como cristianos se han desviado y han creado doctrinas extrañas y erróneas. Y son esos pensamientos negativos los que siguen afectando, porque siguen cargando con ellos, una amplia mayoría de las comunidades. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar mucho para despojarse de ello. Pero la aceptación de ese Dios único, que es eso, no hay que recurrir al magisterio, no hay que recurrir a una tradición, no hay que recurrir a teólogos, basta con recurrir a las escrituras. Ya está. Lo que pasa es que, claro, es lo que tienes. Si no reconoces las escrituras de los demás, pues es que tenemos un problema. Entonces, se requiere primero una apertura y eso solamente se puede dar con una educación adecuada. Entonces, claro, no todo, o sea, la respuesta sí está fuera, pero para plantearte siquiera encontrarla, primero tiene que surgir de dentro. Entonces, claro, no puedes hacer algo, o sea, no puedes mostrar algo que no lleves dentro, no puedes ponerte en una igualdad de condiciones con el resto de comunidades si tú mismo estás convencido de que eres único y especial y que todos los demás están equivocados o son satánicos o vete a saber las cosas, las barbaridades que se dicen, ¿no? Entonces es muy difícil porque la evidencia está ahí, pero claro, hay que saber y hay que poder reconocerla. Ok, No sé, doctor. es que es eso, Bueno, es que empieza ya con la crianza, ¿no? El cómo te empiezas a relacionar con los demás. Entonces, claro, si tienes esa mente cuadriculada, pues claro, si eres un judío, un cristiano o un musulmán que tiene esa mirada única, pues claro, te da exactamente igual lo que ponga en la Torá o en las Biblias o en el Corán o lo que sea, porque no le das ninguna legitimidad. Ni tampoco te interesa dársela, ¿no? Decir, oye, esta gente, ¿no? Que son millones de personas, creen en esto. Pues, oye, voy a leerlo. Voy a leerlo. Y que ya leerlo, ya para muchos es un acto revolucionario. claro. O sea, a veces heredamos esos prejuicios a nuestros hijos o a las nuevas generaciones que precisamente como usted dice, ya los encajonan y les evita que ellos puedan ver. Es este pensamiento sectario. Me gustaría sugerirle que haga un video sobre esto, sobre el pensamiento sectario, porque muchas veces pensamos que nada más aplica a la religión y no. Incluso hay personas ateas que se hacen como sectarias. O hay Sí, personas sí, que sí. cambian de religión, estaban en una secta, se convierten a otra, pero siguen con este pensamiento sectario. Entonces, ahí se lo sugiero. Para Sí, que, sí, sí, desde luego, desde luego. De hecho, hay una versión del síndrome del impostor que es precisamente eso, el religioso, ¿no? Y precisamente cuando se convierte o cuando se ha apostatado de su anterior religión y está en una nueva, precisamente por la idea que él tiene de no ser lo suficientemente creyente, ¿no? Si por ejemplo alguien era cristiano y se convierte al Islam, ¿no? Pues por el miedo de no ser lo suficientemente musulmán, se radicaliza extraordinariamente, ¿no? Esto hay un dicho de ser más papista que el Papa, ¿no? Pues es un poco esta idea, ¿no? Decir, no, yo a ultranza, todo a lo máximo, a lo tal, y claro, llegas a afectarte negativamente a ti y a los tuyos, claro, a los que te rodean. se hacen militantes, ¿no? Se hacen militantes de la religión a la que se convierten o a la Sí, ideología sí, que sí, sí. sí, 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 sí. Claro, Pero también es eso, es un sentimiento de construcción de una identidad y, por otra parte, cuando no se ha dado ese proceso de conversión, sino que te va radicalizando poco a poco, responde a muchas circunstancias, pero una de ellas, efectivamente, es el temor a esa desaparición de la que ya hemos comentado algo, ¿no?
Entonces, claro, como todo en general está cada vez más polarizado, la religión también, Claro, que sí. debería ser precisamente la que pusiera calma, diálogo, tal. Claro, se supone que son personas que están en ese camino espiritual. Y entonces han alcanzado, o se pretende que hayan alcanzado una visión de conjunto de las cosas que les permita evitar los opuestos. Pero no, seguimos siendo humanos con religión sin ella, así que caemos en las mismas trampas. Y a esto se suma, profesor, la política, ¿no? Mm. Estaba viendo en la mañana muchos memes. De hecho, yo compartí uno. Ahorita ya estoy arrepintiendo de haberlo compartido. De Milei, ¿no? Milei, el nuevo Ah, presidente. bueno, ostras, es que Bueno, ha dado que hablar, ¿eh? Ha dado que hablar. que Sí, sí. porque estuvo en el Muro de los Lamentos y que ahora estaba con el Papa y se estaban burlando de él, ¿no? De que cómo anda aquí, anda allá. Primero que nada, pues hay que entender lo que él es un político. Tiene que Sí, andar aquí y andar allá. Pero la burla sí, sí. muchas veces es de que, bueno, pues ¿a qué religión será o a qué le está tirando? Eh, y yo digo, bueno, es que al contrario, lo deberíamos de ver como que, bueno, está buscando quedar bien porque busca el diálogo. Claro que lo estoy idealizando, porque aquí es política, Ojalá, es política. ojalá. Sabemos que no es Pero así, si, pues. mira, o sea, si realmente Milei buscase el diálogo, el acto realmente revolucionario sería que entrara en una mezquita. O sea, ahí realmente sería para aplaudirle. Claro, Ujú, muchos le crucificarían, evidentemente, pero ahí realmente sería que está demostrando de verdad que aboga por el diálogo, que ha ujú. visitado y que ha llorado en el Muro de los Lamentos y que se ha postrado en una mezquita y que le ha abrazado al Papa. O sea, ahí sí, Sí, pero no. O sí, sea, es no va a político, pasar. pero Ajá. sabe cuál es su límite. Los malos siguen siendo los malos. Es una pena, pero funciona así. Es el mundo en el que vivimos. Y es que se suma eso, como le digo, a esta pretensión de que haya paz en las religiones abrámicas, se suma este problema político, ¿no? Por ejemplo, los estados que no tienen la separación de iglesia-estado, aunque no hay iglesia, o sea, por ejemplo, Ujú, estoy pensando en países, por ejemplo, islámicos, ¿no? ujú, Que obviamente al unir ya la religión verdadera, la religión única, la religión estatal, pues también ujú. todavía se hace más cerrado porque ya no nada más vas a pelear por política, sino también, perdón, por religión, sino también por política, por territorio, entonces todo eso se suma a todos estos problemas que ya venimos arrastrando, ¿no? Efectivamente, efectivamente, así es. Qué Sí, complicado. y la acarrea lo que acarrea. Pero claro, también nosotros, en cierto sentido, podemos hablar desde una postura cómoda, entiéndase el término, porque hemos pasado por un proceso interno de 300 años de secularización. Entonces, para nosotros hablar de separación entre Iglesia y Estado hoy es muy fácil. El problema es que también estamos pretendiendo imponer el resultado que a nosotros, primero, que ha salido de nosotros y que nos ha llevado 300 años, pretendemos imponer el resultado de todo ese proceso a la fuerza, desde fuera, en lugares y agentes que ese proceso no interés, sino esa inquietud no les ha surgido. Entonces, la solución no pasa porque se secularicen. La solución pasa porque reinterpreten su propia tradición y vivan desde su propia tradición de una manera más justa, más igual, porque eso es lo que aparece en su propia tradición. Pero es desde su perspectiva, no pretender colonizarles con el pensamiento, con cómo deberían ser, tenernos a nosotros como modelo, porque eso implica también aceptar que el único modelo posible de sociedad es el nuestro. No. Desde su propio modelo, indudablemente que hay muchos problemas, como nosotros también tenemos los nuestros, entonces habrá que solucionarlos, pero ellos desde su perspectiva y nosotros desde la nuestra. Cada uno tiene sus propios procesos. Entonces, claro, esa también es un poquito, que muchas veces pecamos y tenemos el resto de pensamiento colonial del siglo XIX, de decir, no, es que vosotros no sabéis hacerlo, entonces necesitáis nuestra tutela, nuestra guía.
No, vamos a evitar también eso, pero desde luego apoyar, dar voz a personas de ese contexto que están denunciando esa situación y que plantean soluciones alternativas desde su propia tradición y desde sus propias convicciones. No nosotros occidentales llegar y decir, no, es que tenéis que hacer esto que a nosotros nos ha llevado 300 años y ha sido un proceso interno, pues tomad, os lo damos como un regalo de Navidad. No, la cosa no funcionará. No, claro que no. Pero es que es muy difícil, es que es muy difícil, es que estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de una historia de siglos, de unas, claro, de unos eventos, de una sociedad, de unos valores, de un idioma incluso. El idioma también condiciona muchísimo. Entonces, no tienen nada que ver. No podemos pretender que lo que ha funcionado aquí funcione de la misma manera en otro sitio. Es muy difícil, es muy complicado. Yo por eso espero no meterme nunca en política. Ay, sí, qué Ya complicado. bastante tengo, ya bastante tengo con lo que tengo, como para encima meterme aquí a arreglar el mundo, quita. No, yo hago lo que puedo de intentar decir, vamos a intentar llevarnos todos bien y ya está. O sea, Así eso es es. a lo máximo a lo que aspiro. Y bueno, profesor, para ya ir cerrando este tema, Ujú. y ya hablando de nuestro presente, ya hemos hablado, ya nos ha mencionado varias cosas en el transcurso de la charla, pero me gustaría cerrar un poquito con esta pregunta. ¿Usted considera que la ortopraxia actual de las tres religiones, en la mayoría, o sea, las más grandes, no las pequeñas porque no son tan visibles como usted comenta, pero las tres religiones abrámicas, ¿refleja esta creencia en un mismo Dios o ya cada cual ha tenido un camino con el cual se relaciona con él, que es muy distinta desde lo cotidiano y lo práctico? Por eso dije ortopraxia. Sí. Pues sí, efectivamente, este es uno de los aspectos más problemáticos, que al final toda religión, toda tradición espiritual se expresa al mismo tiempo de dos formas muy distintas, como un sistema ideal y como un fenómeno empírico, histórico, sociológico. Entonces, en otros términos, se expresa en la religión que es y la religión que debería ser. Y sobre esto hay un debate interesante y es quién hace la religión. O sea, ¿qué constituye la religión? ¿Son los textos y las tradiciones marcados por circunstancias geohistóricas, pero que transmiten un estado de vida ideal que alcanzar? ¿O son las personas que practican esa religión sabiendo que les trasciende con todas sus fallas y a veces, muchas veces, incluso abiertamente contrarias a esa escritura y a esa tradición, ¿no? ¿Qué hace o quién hace la religión? ¿Los textos y tradiciones o la gente que la practica? Yo, hasta hace muy poco, defendía que la religión es la primera, es el sistema ideal, es lo que debe ser, ¿no? Por eso hablaba de cuando utilizaba mucho la expresión de el Islam es, el cristianismo es, o sostiene que, o dice que, como un constructo, ¿no? Una entelequia de eso que es Islam, cristianismo. Ya, pero ¿eso es realidad? ¿En qué consiste? Bueno, yo pensaba que consiste en su escritura, su tradición, ¿no? En lo que aspira a ser. Ahora creo que es una mezcla de ambos. La religión es la que hacen las personas, pero la buena religión, como la buena cocina, es la que aspira a obtener lo que pone en la receta. Es decir, tienes el objetivo, que es el sistema ideal, y esa es tu meta. Es muy fácil que nunca la alcances, porque el judío promedio no vive conforme con la ley en mayor medida que el cristiano promedio se sacrifica por amor o el musulmán promedio actúa en el mundo movido por su conciencia de la unidad. Eso está claro, somos humanos, tenemos muchísimas fallas, también tenemos nuestros prejuicios, todo lo que hemos hablado a lo largo de este encuentro, ¿no? Pero creo que la clave está en intentarlo. Creo que
Eso es lo que distingue a un creyente de, no sé cómo llamarlo. Igual es un poco fuerte, pero la palabra que me viene a la mente es impostor. O sea, el creyente, el creyente de corazón, intenta hacerlo lo mejor posible para alcanzar esa elevación de espíritu y esa trascendencia de lo cotidiano. El impostor solamente se escuda en la religión y la utiliza para justificar su odio. Por lo tanto, y en esto sí que me mantengo desde hace un tiempo, creo que la responsabilidad nunca está en la religión, sino en la persona que la ejerce. Porque la religión tiene para servir a ambos supuestos, para lo bueno y para lo malo. Depende de la persona optar hacia lo bueno y rechazar lo malo. Y eso lo dice también la propia escritura. ¿Mm? Lo dice Pablo, por ejemplo, ¿no? Dice, leedlo todo, examinadlo todo y quedaos con lo mejor. Lo dice también la Biblia hebrea, ¿no? Os doy a elegir la vida y la muerte, elegid pues la vida, ¿no? Lo dice también el Islam. Entonces, está perfectamente claro, ¿no? Y también, como decía el profesor Cantwell Smith, que fue profesor emérito de Historia Comparada de la Religión en la Universidad de Harvard, que falleció en el año 2000, es curioso porque él decía, lo más habitual es que las personas hablen de las religiones de los demás tal como son, pero que se refieran a la suya como debería ser. ¿No? Me parece un punto muy acertado y muy importante también, porque después de todo, al final la religión es humana, es en ocasiones demasiado humana, pero realmente creo que la religión es un conjunto de lo que es, de lo que hay, de lo que vemos, pero también de lo que debe ser, de lo que debería ser. Entonces, para mí, el verdadero creyente de cualquier tradición es el que intenta acercarse lo máximo posible a lo mejor de su tradición. Es una opinión completamente personal y, por supuesto, hay mucha gente, no voy a hablar en condicional ni en subjuntivo, la hay porque lo estamos viendo en los telediarios todos los días. Hay gente que no lo comparte en absoluto. Yo lo sé, es mi opinión. Yo no puedo considerar judío, cristiano, musulmán, sintoísta, budista a alguien que creo que no se está comportando como tal, que no está haciendo el esfuerzo de comportarse como lo mejor que exige su tradición. Nada más. Pero soy yo. Luego cada uno aquí tendrá su opinión, que como siempre todas son respetables, pero para mí está muy claro. Claro. Y no, y ya saben ustedes, chicos, que aquí no se trata de hacer apología de ninguna religión. O sea, queremos investigar tanto de cómo fue surgiendo la Biblia, por eso se llama la Biblia en contexto, de cómo se formó, y en esta cuestión de las religiones, entender cómo se desarrollaron y entender lo que son. De hecho, les comento, para que ya lo vayan sabiendo, que la idea es que también tengamos invitados judíos, cristianos y también musulmanes que nos hablen un poquito de esta tradición abrámica, porque volvemos a lo mismo, remitiéndonos al personaje bíblico de Abraham, ¿no? Es que queremos saber. Obviamente hay otras experiencias espirituales, otras religiones que salen de lo que es abrámico, que también son muy respetables, y ojalá un día podamos hablar con el profesor César sobre ellas, que son muchísimas. Si no, pues se pueden Más comprar de un libro. 4.000. Hay más de 4.000 Pueden religiones en el mundo. comprar un pequeñito libro como dice diccionario. Hombre, sí, sí. Bueno, Bueno, sí, sí, tremendo, tremendo. diccionario de las religiones. Y aquí, pues Fantástico. nada más para tener una idea, ¿no? De la... Profe, esta pregunta no viene aquí al tema, pero me estoy acordando Sí. ahorita, porque es un tema que a mí me está gustando muchísimo. Creo Ujú. que ya se lo he externado a usted y ya de muchos lo han notado, aunque me hacen bullying. Profe, el misticismo, la mística en Ujú. las religiones abrámicas, Ujú.
cree que pueda contribuir estas corrientes místicas a este diálogo interreligioso y a tener paz entre las religiones abrámicas? ¿Qué papel, Debería. qué De papel? hecho, es la corriente que por principio, tanto teórico como práctico, lo tiene más fácil. Ahora, no es igual la mística del judaísmo que la del cristianismo que la del islam. Cada una tiene su aspecto, su forma de expresarse e incluso de concebirse desde el origen. Pero los supuestos, incluso teóricos, de los que parte, debieran servir precisamente para ser los primeros en el diálogo interreligioso. Lo que ocurre, y yo por desgracia es con lo que más me he encontrado, aunque confío en que no sea lo mayoritario, pero por desgracia el hecho de que una persona se considere mística o que esté estudiando la mística o que se haya introducido en el mundo de la mística en cualquiera de las tres grandes tradiciones, yo por desgracia los casos con los que me he encontrado son personas con un ego desmedido. Esa idea de yo estoy por encima de los demás, ¿sabes? Porque claro, yo estoy en la mística, tú estás en los textos, ¿no? En los rituales, en las iglesias, sinagogas, tal. Yo estoy aquí. Entonces insisto, mi experiencia personal. Por supuesto, sé que no, confío en que no sea la norma, ¿vale? Pero estoy hablando solamente desde las dos personas que yo conozco. O sea, no es para nada hacer un estudio sociológico, ¿vale? Pero me ha sorprendido realmente porque sí conozco a lo que podríamos llamar creyentes de base, ¿vale? De simplemente eso, de considerarse creyentes, de ir a esos textos que tanto critican y a esas misas y esas oraciones en la mezquita que tanto critican, y las he visto en un estado infinitamente más desarrollado espiritualmente que los pretendidos místicos. Además de que, por desgracia, una de estas personas, con todo el conflicto israelí-palestino, me ha regalado un discurso de odio, de islamofobia, que es la leche. Terrible, de verdad. Entonces, por eso te digo, de nuevo, el sistema ideal y lo que es, en mi experiencia personal, lo que es estas dos personas, terrible, terrible. O sea, el sistema ideal, lo mejor para el diálogo interreligioso. Es lo que lo tienes casi. O sea, estás ahí a las puertas. O sea, es perfecto. Ahora, no caigas en la trampa del ego, ¿no? Claro. Porque entonces te estás equivocando. Claro, o sea, la mística no es eso, es todo lo contrario. Entonces, ya te digo, es complicado la relación entre lo que es y lo que debiera ser. Dice Pia, el objetivo es totalmente inverso. La mística debería manifestar que todos somos iguales con fortalezas y debilidades. Claro. De hecho, aquí en España, en Ávila, hay un museo de la mística, porque Ávila es la ciudad de Santa Teresa, que es como la gran mística española, Santa Teresa de Jesús. Y entonces en su ciudad natal está el Museo de la Mística, al que no va nadie. Claro, o sea, está completamente vacío. De hecho, fuimos en supuestamente horario comercial y la puerta estaba hasta cerrada con llave. Y llamamos allí, nada, llamamos al teléfono del museo, nadie contestó. Al final nos fuimos a un bar que había ahí al lado y dijimos, oigan, perdonen, ¿saben el museo este? ¡Ay, sí, José Luis! ¿Qué tal? Es que claro, como no va a tal, pero no se preocupen, le llamo, les abre y no sé qué. O sea, abrieron el museo para nosotros, imagínate cómo es la cosa. El museo es maravilloso, maravilloso. Pero es eso, la gente no va. Pero el Museo de la Mística trata precisamente de eso, de cómo se recibe, y de hecho lo primero que te recibe en la primera sala es un árbol con las raíces en el cielo, como dice el Mahabharata, el Bhagavad Gita, ¿no? Las raíces en el cielo y la copa en el suelo, y en cada rama papeles con nombres de místicos de todas las tradiciones, de todos los tiempos, y claro, o sea, es que ya con eso, a mí ya me ganas con eso, o sea, es decir, claro que sí, de esto va, de esto va. Pero bueno,
Está muy Qué complicado. bajón, ¿eh? Así de repente. No íbamos, sí, caímos en nuestra realidad. Ay, no, qué triste. Qué horror, de verdad. Uf. Nada, nada. No, no, hay que mantener la esperanza, ¿eh? Hay que mantener la esperanza, seguir haciendo el trabajo que hacemos, que es importante. Consideramos al menos que es importante, si no, no lo haríamos, Claro, supongo. Así que es lo que podemos hacer en realidad, es lo que está en nuestra mano. Eso y criar a nuestros hijos de la mejor forma que consideremos para el mundo que se les viene encima. Así que es todo lo que podemos hacer. claro, profesor. Y bueno, para este tipo de cuestiones, usted hace una labor muy importante y me gustaría que nos hable si tiene algún curso donde, bueno, sabemos que tiene muchos cursos, porque si no lo saben a los que nos estén viendo, el profesor no nada más tiene el canal de Centro Utrella, sino que él imparte cursos de religiones, en mitología comparada, tiene su página, pero me gustaría que nos hablase si tiene algún curso específico sobre esto de las religiones abrámicas y que invite al público para que se vaya a unir al curso. Pues sí, mira, bueno, tengo pendiente hacer uno que es una cosa que he ido como dejando porque al final siempre, muchas veces me iban pidiendo que tratase distintos temas y al final nunca me pongo y me concentro en lo que es la tradición abrámica, pero sí, querría hacer un curso de historia de la espiritualidad abrámica, pero sí tengo uno que además desarrollé para Javier Salazar, para el Instituto Criteria, que es el de Hijos de Abraham, que es efectivamente una aproximación, es un curso que dura 3 meses, y es una aproximación a los 3 grandes monoteísmos. Entonces son 4 clases, ¿no? por mes, una por semana, evidentemente. El primer mes dedicado al judaísmo, el segundo al cristianismo y el tercero al islam. Y entonces es como una explicación histórica y simbólica de sus elementos históricos y mitológicos, ¿no? Entonces, que es en realidad el campo que a mí me apasiona, ¿no? La mitología de las tradiciones abrámicas, los relatos fundantes de esa tradición. Entonces, en el judaísmo, pues tengo los relatos de la creación y de los patriarcas, la simbología del éxodo, cómo se va desarrollando el yavismo hasta el judaísmo, el simbolismo que hay en las fiestas. En el caso del cristianismo, la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, los relatos apócrifos sobre los apóstoles, los símbolos que utilizan los evangelios y las metáforas, las distintas herejías. En el Islam, una biografía del profeta, ¿no? Cómo se constituye también el Corán, si el Islam es una nueva religión o no, el simbolismo que hay detrás de los 5 pilares del Islam, algunos temas de actualidad, ¿no? El tema de las mujeres, de la violencia, hablo también un poquito del sufismo. Entonces, es eso, ¿no? Es un poco un curso destinado a una aproximación a los aspectos más fundamentales de la tradición abrahámica. Y es eso, o sea, es un curso que la verdad funciona bastante bien, que lo sigo comercializando todavía hoy, eso que lo hice hace ya unos añitos, y todavía hay gente que está interesada en él. Y yo creo que está muy bien, que está mal que lo diga yo, pero creo que está muy bien, que transmite y que deja sobre todo conceptos que no siempre tenemos claros, pues yo creo que están lo suficientemente bien plasmados como por lo menos ya no caer en prejuicios o en ideas preconcebidas, sino que ya se parte por lo menos de una base establecida, académica, y si alguien ya está interesado, pues puede seguir profundizando, pero por lo menos la base ya la tiene. Entonces, tienen ese curso por si les interesa. Muy bien, ¿dónde lo podemos encontrar? O nos puede pasar el link y lo dejo aquí en la descripción del video. Sí, 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 claro, yo te lo paso, pero vamos, está en la página web del centro, pero sí, sí, sin ningún problema, te lo facilito. Eh, Luego, bueno, claro, ese es el curso en global. Luego tengo otros 2, tendría que trabajar también en el tercero, pero otra vez no tengo tiempo, pero es de mitología judía y mitología cristiana. Son 2 cursos donde analizo los relatos mitológicos y el simbolismo que hay detrás de ellos, así más en profundidad. O sea, esos sí son cursos ya más, vamos a decir, más sesudos. Tampoco es eso, o sea, no hace falta ser un genio, yo no lo soy, ¿sabes? Pero sí es verdad que son más para entrar en profundidad, ¿no? O sea, ¿qué significa
Adán y Eva, la serpiente, la manzana, el diluvio, la historia de Moisés, la historia de Abraham en detalle, ¿no? Todos los episodios por los que va pasando, el Lot, Sodoma, Gomorra, o sea, todo esto, ¿no? Y de Jesús, pues lo mismo, o sea, las claves de su vida pública, de su vida, de la vida oculta, ¿no? Todo lo que se ha dicho sobre esa vida oculta, ¿no? El simbolismo que tiene la encarnación, por ejemplo, ¿no? La muerte y la resurrección, también desde una perspectiva simbólica, todo eso, pero insisto, es algo más ya profundidad, es café para muy cafeteros. No, qué interesante. Me pone pie aquí en aprietos la situación. Dice, el profesor nos debe la clase de sufismo desde hace más de un año. Sí, pero también nos hace falta el de simbología elemental o algo así se llamaba. No sé si recuerda que hablamos sobre lo de la sangre. ¿Sí se llama así simbología elemental? Sí, También simbología elemental era. Sí, sí. De dijimos, hecho, estoy impartiendo ahora, es el curso que estoy impartiendo, uno de simbología elemental de los elementos naturales. Entonces, tuve la clase sobre la creación y el cosmos, ¿no? En el que veíamos el simbolismo que distintas tradiciones religiosas han dado a elementos como la tierra, el mar, el sol, la luna, el fuego, el agua, etc. Y mañana, precisamente, tengo la clase sobre el simbolismo del mundo vegetal, ¿no? ¿Qué simboliza el árbol, ¿no? En sí como símbolo, la rosa, la manzana, la palmera, entonces cosas así del mundo vegetal. Y sí, la verdad es que está teniendo una buena acogida también, o sea que sí, si quieres, pues quedamos un día y charlamos un poquito sobre el tema. y puede hacer eso como de simbología elemental y cómo lo vemos en la Biblia, en los relatos bíblicos. Sí, estaría bien, ¿no? Sí, Porque yo le sí. comentaba en aquella ocasión, tan solo esto de la sangre suena tan interesante, ¿no? Hace poquito alguien ponía en el Facebook, ¿por qué los dioses siempre quieren sangre? Y usted esa vez nos comentó de lo que simbolizaba, ¿no? De que lo más preciado, la vida misma. Entonces, todo Claro. eso nos gustaría mucho también tenerlo aquí con usted. Ya lo vamos a estar sometiendo a votación, chicos, ¿eh? A ver, ¿con cuál exprimimos al profesor César? ¿Si con lo del sufismo o con lo de simbología elemental aplicada en la Biblia? Entonces ahí ya, para que se prepare, porque no, aquí le vamos a sacar el jugo. Profe, Pues muchas nada, gracias. oye, yo muy agradecido, como siempre, encantado, así que siempre es un placer. Para nosotros mucho más. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estas clases son excelentes, estas charlas son muy, muy bonitas. Y pues hoy esta vez, perdón, no lo pudimos hacer en vivo, va a estar en diferido, pero esperemos que las próximas sean en vivo para que la gente también interactúe y aquí le haga sus preguntas. Ya. Pues sí, claro. Yo encantado, sea con el tema sufismo, simbolismo, aquí estaremos. O a ver qué otra cosa se nos ocurre. Muchas gracias, Al final profesor. vamos a tener como lista de espera también, ¿eh? De temas Sí, así. sí, claro. De hecho, Pía lleva la agenda. Por eso está aquí con lo del sufismo. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. De verdad, ha sido un placer para mí platicar con usted. Muchísimas gracias, lo mismo digo, Norma. Cuídate mucho y a seguir estupendamente haciendo lo que haces. Gracias. A los que nos estén viendo, recuerden de regalarnos su like, perdón, ya me trabé. Recuerden regalarnos su like, dejar un comentario sobre este tema, qué les pareció, qué opinan de la Casa Abrámica, qué opinan de esta religión del nuevo orden mundial, si lo creen o no lo creen, si esta clase les ha servido para quitarse los prejuicios, también déjenlo en los comentarios y sobre todo compartir el video con quienes ustedes creen que les pueda ser de bendición o les pueda gustar este tema. Esto sería todo. Nos vemos pronto, que estén muy bien y shalom a todos.